Fíjate que en un año la deuda pública creció más de 1 billón de pesos. En abril superó ya los 12 billones de pesos, billones con B. Vamos a platicar del tema con Luis González. Él es vicepresidente y senior de Portafolio Manager de Renta Fija de Franklin Templeton Investment Service México. ¿Cómo estás, Luis? Mucho gusto y buenas tardes. Darío, un gusto. Gracias por la invitación. Buenas tardes. No, gracias a ti. A ver, explícanos, este crecimiento de la deuda, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que lo está alimentando? Porque uno de los postulados del presidente López Obrador es cero endeudamiento, cero crecimiento de la deuda externa del país. Sí, ¿Cómo, claro. cómo se explica este crecimiento pues, de 1 billón de pesos en solamente un año? Y bueno, y de hecho es menor el tiempo, no es un año, es 4 meses. O sea, ese billón de pesos se creció en los primeros 4 meses del año. Ahora, sí se ve complicado, pero en realidad no ha habido realmente un mayor endeudamiento, ¿no? Si te fijas, digo, nada más para poner en contexto, estos saldos históricos, que son como se mide la forma más amplia del endeudamiento en México, alrededor del 41% es deuda externa, es decir, deuda denominada en otras monedas. Entonces, obviamente, al final del día, todas las finanzas públicas se miden en pesos. Entonces, al haber habido una depreciación del tipo de cambio de cerca del 30%, pues obviamente todo este 40% que representa la deuda externa, pues va a haber un aumento en el saldo, ¿no? Entonces, si nos ponemos a ver las cifras, realmente la deuda interna o la deuda en pesos creció apenas 1%. Eso sí es endeudamiento extra. La deuda externa medida en dólares creció apenas 2,5%. También es un poco de endeudamiento extra. Sin embargo, cuando mides la deuda externa en pesos, ahí tienes el factor tipo de cambio. Y ahí es donde viene el golpe fuerte. La deuda externa medida en pesos pasó de 3.8 billones a 5 billones. ¿No? Y eso te habla, o sea, ya cuando ves el total, pues sí tienes un incremento de alrededor de 1.2 billones en 4 meses, es decir, un incremento del 11%. Claro. Luis, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Luis, Rogelio. a partir de estos 4 meses de pesadilla para pues la deuda y para la economía de México, ¿cómo quedaría en estos momentos la relación entre deuda y PIB? Uh-huh. Mira, el año pasado lo terminamos en 44.8 más o menos, y ahorita el estimado que publicó Hacienda a cierre de abril es cerca de 49.6. ¿No? Entonces, ahí hay un incremento cerca de 5 puntos de deuda sobre PIB. ¿No? Hay una regla de dedo, digo, para las personas que nos escuchan, también para que se den una idea, hay una regla de dedo muy sencilla, que es por cada peso que se deprecia el tipo de cambio, es decir, cuando pasa de 20 a 21, cuando pasa de 21 a 22, más o menos lo que se incrementa en la deuda sobre el PIB es de 1%, es decir, el endeudamiento pasa de 45% a 46% del PIB, de 46 a 47. Entonces, es más o menos una regla de dedo de cómo afecta la depreciación del tipo de cambio a la deuda del país, ¿no? Entonces, parte de este incremento del 5%, del 5% que pasa del 45 a casi el 50, se debe en gran medida a una depreciación del tipo de cambio que pasó de 19 pesos a finales del 2019 a casi 24 a finales de abril, ¿no? Ahí tienes tus 5 pesos que se traducen prácticamente en 5% del PIB. Esto provocado por la disparidad de nuestra moneda respecto del dólar. ¿Cómo termina de afectar en un entorno de recesión económica y de golpe producto pues de esta pandemia del coronavirus? Tenemos a un presidente reacio a recurrir precisamente al endeudamiento para darle oxígeno a la economía. ¿Cómo juega esta circunstancia? Mira, al principio, y esto va a ser bien importante, al principio no importa qué tanto o qué tanto estímulo haya habido, ¿no? En el segundo trimestre de este año, el golpe es parejo. Ya puede ser Alemania, que trae un déficit fiscal del 35% del PIB, o a México, que apenas llega al 1, 1,5%, el golpe va a ser parejo. El tema va a venir con la recuperación. La recuperación en los países que hayan hecho estas ayudas fiscales va a ser muchísimo más rápida que los países que no lo han hecho.
Entonces la recuperación en México va a ser más lenta, ¿no? Y obviamente al haber un menor crecimiento, pues sí, esa relación que decía Rogelio, sí va a ser, va a crecer muchísimo más rápido, porque al final del día tienes deuda sobre PIB, el PIB es el denominador, si el denominador decrece, pues entonces toda la razón crece, ¿no? Entonces al tener un crecimiento negativo, pues vas a tener que esa relación deuda sobre PIB puede llegar a niveles bastante feos, ¿no? El gobierno está estimando 52% para cierre de año, la verdad es que lo veo muy optimista. Yo sería de la idea de alrededor de un 60%. ¿No? Claro. Luis, ¿y cómo ves el perfil de la deuda pública en lo que resta del 2020 y para el 21? Uh-huh. Pues mira, sí, este incremento en el tipo de cambio sí vino a complicar un poquito la deuda pública, porque antes traíamos un endeudamiento externo de una tercera parte más o menos de la deuda total. Ahorita ya se nos sube a 41 y eso puede seguir aumentando, ¿no? Sobre todo si el gobierno empieza a hacer cosas como las que hizo hace poco, de emitir deuda en dólares un poco para capitalizar Pemex. Digo, ya sabemos que Pemex ahorita que pueda salir al mercado se ve complicado, seguramente va a ser bastante castigado, entonces lo que puede hacer el gobierno es salir como México a pedir prestado, y seguramente va a salir a pedir prestado en dólares, ¿no? Entonces eso podría tener un impacto en la deuda externa, y ese perfil que antes podría estar sano o cómodo con una tercera parte del endeudamiento total en dólares, pues va a ir creciendo, ¿no? Ahorita ya es 41%, si el tipo de cambio se sigue depreciando o si empieza a emitir el gobierno en dólares, pues vamos a ver que se va descomponiendo ese perfil, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esa o con ese balance que hay entre deuda externa y deuda interna. Todo esto cómo deteriora más el perfil financiero de México. JP Morgan hablaba hace unos días de que esperan que para el próximo año México pierda su grado de inversión. Uh-huh. Sí, a ver, digo, allí obviamente juegan muchísimas variables, no solamente el endeudamiento. Si bien digamos que un consuelo es que pues todo el mundo está en la misma ola, ¿no? Hemos tenido pláticas con las distintas calificadoras y nos dicen, ahorita nosotros vemos que el gobierno se endeude más porque pues ahora sí que es lo que todo el mundo está haciendo. Entonces, en términos comparativos, pues un endeudamiento extra cuando todo el mundo está endeudando, pues no necesariamente es malo, ¿no? Entonces, yo creo que esa pérdida, por lo menos, bueno, hay que matizar, ¿no? Si Fitch nos baja la calificación un nodo más, pues sí, para Fitch entraríamos en terreno especulativo, pero generalmente se tiene que tener al menos 2 calificadoras en terreno especulativo. Moody's está todavía 3 niveles por arriba y S&P todavía está 2 niveles por arriba. Entonces, ver una baja a grado especulativo tan pronto como 2021 lo veo poco probable, asumiendo que deben ser 2 calificadoras las que te tengan en grado especulativo, ¿no? Sin embargo, es un riesgo, ¿no? Algo que nos puede ayudar es que hay mucho pesimismo en México o con México. La verdad es que los analistas están muy pesimistas y entonces eso puede traer cierto alivio cuando o si es que los indicadores resultan que no son tan pesimistas, ¿no? Si en lugar de México crezca menos 10, decrece menos 7, pues digo, si no son buenas noticias en términos absolutos, pues en términos relativos, ¿no? Al menos no nos fue tan mal como la gente esperaba. Y ese exceso de pesimismo que hay en México podría jugar a nuestro favor si es que las cosas no se llegan a concretar como espera el consenso, ¿no? Pues Luis González, vicepresidente y senior de portafolio manager de renta fija en Franklin Templeton Investment Service México. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la entrevista. Buenas tardes. Gracias por el espacio, hasta luego. Hasta luego.